Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? En el día de hoy voy a desarrollar el tema del orden social del siglo XVIII. Me pareció un tema muy interesante para abordar en este parcial. Comprenderlo en profundidad y poder trabajarlo con usted. Para comenzar, podría decir que en el siglo XVIII surgen nuevas ideas llamadas la Ilustración, conocidas como la Ilustración o siglo de las luces, que viene a mover las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de la época de la que estamos hablando. Siglo de las luces justamente se le llama porque vino a iluminar el conocimiento de la sociedad, que estaba oscura, se dice, que vino a iluminar el conocimiento y a aportar al progreso de la sociedad. Bueno, la Ilustración plantea nuevas ideas como veníamos planteando y un fuerte cuestionamiento al orden social jerárquico, hereditario y estamental hasta ese momento que regía en la sociedad. Si bien este tema ya se lo había planteado en siglos anteriores, ahora con mayor fuerza y con ideas más claras. Se oponía totalmente, como veníamos planteando, al orden jerárquico, hereditario y sobre todo a la legitimación religiosa que tenía este tema del orden social de esa época. También podemos decir que en este siglo se producen grandes cambios con respecto a las producciones agrarias. La protoindustria implicaba el crecimiento de la manufactura rural con técnicas mejoradas. Este fenómeno fue la antesala del capitalismo. Sumado a esto, surge una nueva clase social llamada la burguesía, una clase totalmente materialista que incomodaba a las clases privilegiadas. Estaban totalmente enojados y no querían el progreso de la sociedad justamente para que las burguesías no se enriquezcan más que ellos. Había una cuestión de intereses muy fuerte y pujante en esta época. Acá yo elegí esta imagen que la saqué de la web porque me pareció interesante para plasmar el tema de la protoindustria. También podría decir que el estatus social no estaba determinado en esa época por riqueza, como veníamos planteando, tenía que ver con la división de los órdenes tradicionales, que eran hereditarios, que estaban sí determinados y por la herencia, estaban muy determinados por la herencia. Esta división de la sociedad estaba legitimada por la sociedad y se enseñaba con gran énfasis el tema de las responsabilidades de los estados de cada quien, cada uno en su lugar con lo que debía hacer. Bien, yo elegí también esta imagen que la saqué de internet con respecto a la burguesía, la condición económica acomodada de algunas familias burguesas que tenían la servidumbre, que los ayudaban en las tareas cotidianas, de los quehaceres cotidianos, y esto les permitía a las familias tener mayor horas de ocio, por así decirlo. Bien, acá en esta imagen se ilustra y se ve a la servidumbre con un niño aparentemente, para servirlos, digamos. Que, obviamente las familias que acomodadas podían darse esos lujos de alguna manera. La sociedad estaba dividida en campesinos, que representaban el 85% de la población. Tengamos en cuenta que la mayoría de la población europea en esa época era rural, la mayoría. Había diferencias de un campesino de un lugar a otro, eso variaba su condición. También en cuanto a lo legal, si eran siervos o libres. En gran parte de Europa los campesinos eran libres, pero eso no los dejaba exentos de lo que eran los tributos, y normalmente la mayoría entregaba diezmos, que representaban un tercio de la producción, y estaba destinado a sacerdotes, a terratenientes y a las poblaciones, a los poblados.
A diferencia del resto de Europa, en Rusia todavía tenían un sistema de terratenientes y siervos que se asemejaba mucho a la esclavitud. En realidad el campesino no era, era parte, o sea, era parte, digamos, del terrateniente. El terrateniente era su dueño. Por eso dicen que se asemejaba más que nada a la esclavitud, esta situación de Rusia particularmente. Bueno, otra parte de la población que vengo a plantear también es la nobleza. La nobleza, yo elegí esta imagen también porque me pareció muy interesante, la vestimenta de la nobleza, bueno, las chaquetas características de los hombres, los peinados imponentes de las mujeres, las joyas que utilizaban, bueno, una vestimenta muy particular, ¿no? Que sobresalía del resto de la población, lógicamente. Bueno, acá se los ve con zapatos, bueno, los hombres usaban calzas también hasta las rodillas, y bueno, con adornos en en el cabello. Bueno, esto hablaba un poco de sus maneras de comportarse también, ¿no? Que los diferenciaba del resto de la población europea. Bueno, la nobleza representaba el 2 y el 3% de la población. Tenían, desempeñaban un papel dominante en la sociedad, muy importante. Nacer noble ya te garantizaba ciertos privilegios y derechos que tenían que ver y te ubicaban en la cúspide del orden social. El nacer noble ya te ubicaba en la cúspide del orden social. Estos privilegios y derechos tenían que ver también, por ejemplo, juicios llevados a cabo por sus iguales, también tenían que ver con la exención de muchas formas de impuestos y la inmunidad ante castigos. Bien, tenían importantes funciones que tenían que ver en el ámbito militar y de gobierno también. La tradición sostenía que eran los más aptos y naturales para desarrollar tareas que tenían que ver con el orden, en tareas jerárquicas de funcionarios muy importantes, las realizaban los funcionariados más importantes los realizaba la nobleza, porque se consideraba, como acá veníamos planteando, que eran los más aptos y naturales para estas tareas. Bueno, también podríamos plantear que no era un grupo homogéneo el tema de la nobleza también. Por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres era abismal. La brecha entre ricos y pobres era abismal. También podríamos decir que no se apartaban, ellos luchaban mucho por su condición social, pero la persona que era adinerada y podía comprar tierras, adquirir tierras, podía entrar fácilmente a la nobleza. De eso se trataba y estaba fuertemente ligada al tema de la nobleza, a la adquisición de tierra. Entonces cualquier persona que poseía dinero podía alistarse a esta clase social. Bien, bueno, la mayoría de los terratenientes aristócratas en Inglaterra básicamente tenían mansiones majestuosas, imponentes, sobre todo en Inglaterra, como lo venía planteando. Acá está la imagen que yo elegí, que es que plasma lo que estoy diciendo, majestuosas estructuras imponentes, dominantes, de 2 pisos. Se empieza a tener un mayor deseo de privacidad. Entonces había pisos inferiores que lo que se daban las actividades públicas, y los pisos superiores las actividades privadas que tenían que ver con la familia, con los niños, con las actividades de los mismos. Bueno, también tenían grandes jardines que se los utilizaba también para embellecer estas propiedades impresionantes y para separar también las vistas de las aldeas de los habitantes comunes también. Bueno, en los pisos inferiores, como les decía, se planteaban las actividades públicas
y en los pisos superiores tenían que ver con las actividades privadas. También esto lo alejaba, estas estructuras la alejaban a la nobleza de lo que era la servidumbre, ya que cuando se necesitaba de los sirvientes, de alguna manera, se los llamaba con un cordoncito y una campana, solamente cuando se necesitaba de su ayuda, por algún tema en particular. Estaban alejados ellos de lo que era la familia en sí. Tenían su ala propia de habitación. Bueno, estos jardines, acá se ve, bueno, esta mansión del siglo XVIII, que eran casas de campo. Había una mayor, bueno, como les decía, como planteaba, hay un mayor deseo de lo que es la privacidad. Bueno, gastaban fortuna, gastaban mucho tiempo en lo que era sus propiedades. Bien. Bueno, también un símbolo, digamos, de la alta cultura, de la alta cultura, disculpe profesor, de la alta cultura también tenía que ver con el uso de la lengua francesa, también con viajes educativos que eran llamados el Grand Tour. Los hijos de los terratenientes que finalizaban sus estudios realizaban este viaje que se desarrollaba con un tutor que se hacía cargo de los chicos, y visitaban las principales ciudades de Europa. También elegí esta imagen yo porque el Canal de Venecia fue uno de los puntos turísticos que visitaban los estudiantes. Se consideraba era muy sofisticado ir a esos viajes si pertenecías a esa clase social en esa época. Bien, los chicos después pasaban a un curso en París de cómo comportarse de forma sofisticada también. O sea, tenías que comportarte y actuar también a la clase social que te tocaba. Y se perfeccionaban para eso, invertían en eso. Bueno, eso es lo que elegí. Bueno, como les decía, el Canal de Venecia, que es uno de los... También iban a ver obras de arte, muy importantes los estudiantes. Bueno, se nutrían de lo que era lo cultural en estos viajes también. Bueno, por último quería hablar de los habitantes comunes de pueblos y ciudades. Acá elegí esta imagen, bien, que sería de los habitantes comunes y de ciudades, que era la población urbana, sobrepasaba el número de habitantes rurales. Los pueblos jugaban un papel importante en la cultura también. Una minoría era la oligarquía patricia, que seguían dominando y controlando las comunidades a través del Consejo de Aldeas y Ciudades. Debajo de estas estaban las clases medias bajas, o pequeñas burguesías, se les decía, que eran pequeños comerciantes, que eran artesanos y tenderos. Y bueno, también en las comunidades urbanas también se planteaba trabajadores no capacitados, como los sirvientes, doncellas y cocineros, que eran muy mal pagados, se les pagaba mínimo salario. Bueno, había muchos mendigos en esta época también, que se los encarcelaba por 18 meses. Si bien no trajeron ninguna solución a la sociedad, ya que tenía que ver con otras cuestiones, otros múltiples factores del tema de la pobreza. Pero bueno, yo finalizo diciendo que la pobreza era un problema visible tanto en los pueblos como en las ciudades del siglo XVIII. Bueno, profe, espero que le haya gustado y que se haya comprendido esta presentación. La verdad es que estoy muy nerviosa, así que, bueno, muchísimas gracias. Saludos, que esté bien.